Pues hola, muy buenos días a todos otra vez. Aquí les doy la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo Museo de la Mujer, a nombre de su creadora, fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, quien les manda un afectuoso saludo. Soy Glenda Heckscher, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, que es quien administra este museo y que, como muchos de ustedes saben, es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Ay, esperemos que ya pronto las condiciones cambien y mejoren para poder, las condiciones sanitarias para poderlos recibir en nuestro museo en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Y bueno, mientras tanto, pues nos podemos contactar a través de nuestras redes sociales, que ya saben, en Facebook es Museo de la Mujer, en Twitter es @Museo de la Mujer, en Instagram @Museo de la Mujer CDMX y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Bueno, pues hoy tengo el agrado de presentar la conferencia Fantasías o Realismo Mágico de Frida Kahlo, que nos impartirá la maestra Marta Ortiz Sotres, quien es una artista visual mexicana, catedrática egresada de la UNAM. Su obra pública y privada forma parte del patrimonio artístico de diversas instituciones. Es la primera mujer en realizar un mural exterior en Ciudad Universitaria en la Facultad de Contaduría y Administración. Ha representado a México en foros tan importantes como la Cuarta y Tercera Bienal Internacional de Arte de Beijing, en el Museo Nacional de Arte de China, en el año 2010 y 2008, en el concurso Art and Sport Olympic Games in London en 2012, en la Primera Bienal Internacional de Muralismo en Miramar, Argentina, en 2013, en el quinto Asia Pacific Regional Conference y también en la misma Korean en 2015, en el 10º Encuentro de Arte y Vino en Vendimia 2017 en Bolivia, en la Cumbre de Arte Antofagasta, Chile, en la cuarta y quinta edición iberoamericana, celebradas en Pietrasanta, Lucca, Italia, en la Universidad del Studio di Napoli, en Italia, en la cuarta Bienal Muli de Arte Público y Muralismo en Cali, Colombia, en 2018. Maison de l'Amérique Latine de Mónaco, l'Art du Mexique, 2011 en London, en la Bienal in Arcadia, The Stable Gallery, Orleans House, Twickenham, Riverside, entre otros. Ha realizado murales en Argentina, Bolivia, Colombia y México. Ha dado conferencias en México, Argentina, Bolivia y Ecuador. Recientemente, en el primer encuentro virtual de muralismo y arte público, Nuestra América, en el año pasado, en la Universidad Nacional del Noreste Argentina, y participó en una conferencia en el primer Congreso Feminista en nuestro queridísimo Museo de la Mujer aquí en la Ciudad de México en marzo pasado, bueno, del año pasado. Algunas de sus obras forman parte del acervo de museos tan importantes como el Museo Nacional de China, el Museo de Arte Moderno de Ecuador, el Museo del Deporte en México, entre otros. Bueno, pues con gran interés, mi queridísima Marta, te cedo la palabra para hablar de fantasías o realismo mágico de Frida Kahlo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contenta realmente de estar participando en este recinto tan importante como es el Museo de la Mujer. Algo que nos representa, algo que es un orgullo creo yo, para todas las mujeres. Para todas las mujeres y sobre todo porque tenemos que pensar en abrir nuestra mente hacia la igualdad, hacia la mujer. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Patricia Galeana, que es la presidenta y fundadora de este maravilloso museo. Igual quiero agradecer mucho a mi querida maestra Glenda Heckscher. También le agradezco a Alma Bravo
y a todos los que hicieron posible que se llevara a cabo esta conferencia. Y sobre todo a todos los que están ahorita presentes escuchándonos. Es para mí, como les mencionaba, un orgullo estar aquí presente y hablar de una de las grandes mujeres que considero realmente representantes del arte mexicano, del arte popular mexicano, y con una fortaleza enorme que pueda tener. Bueno, en este caso vamos a hablar nosotros de este personaje. Como les decía, hay personajes muy importantes, muy talentosos acerca de su creatividad, visión, extravagancia, que han trascendido en el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de esta mujer, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida por todos nosotros como Frida Kahlo. Nació el 6 de julio de 1907. Acaba de pasar hace unos días su natalicio. Por eso es que en esta conferencia estamos hablando para conmemorar este natalicio de ella. Y murió en el mismo mes, el 13 de julio, pero del año del 54. Realmente murió muy joven. Creo que podría habernos otorgado más de lo que ella, de lo que nos pudo dejar como legado. Murió en el 54 en la Ciudad de México y fue un personaje muy polémico, ya que tenía un amplio conocimiento del arte, de la pintura, y muy reconocida tanto nacional como internacionalmente. De Frida se ha hablado mucho, de sus pinturas, de su dolor, de sus sentimientos, de sus amores, de sus desamores y de otros tantos temas. Pero en esta ocasión quiero referirme básicamente a cuáles fueron las fuentes que la inspiraron. ¿Cuáles fueron esas fuentes que la inspiraron? Como les decía, ¿cuáles fueron sus vivencias? ¿Dónde vivió? ¿Dónde estaba? Yo creo que para poder hablar de la complejidad de los cuadros de Frida, no se puede entender ni poder conocer si no apreciamos sin el conocimiento de su persona y los mundos en los que de los que formaba parte. Tenemos que entenderla, cómo era ella, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus ideales y dónde se encontraba ella, en qué lugar se encontraba en el mundo. Creo que tuvo la fortuna de desarrollarse en un momento en que grandes artistas y personalidades de todo el mundo se daban cita en la Ciudad de México. Se consideraba en esta época como un centro de arte y cultura internacional a principios y mitades del siglo XX. Creo que esto fue muy enriquecedor, ya que le dio la oportunidad de convivir con grandes personajes tan importantes como fueron José Clemente Orozco, el Dr. Atl, Carmen Mondragón, Aurora Reyes, Isabel Villaseñor, León Trotsky, Henry Moore, Remedios Varo, en Francia con Picasso, con Dalí, André Breton, Tina Modotti, que fue un personaje muy importante en su vida, Duchamp, entre otros, que la formaron, que le mostraron una visión diferente del mundo, de aquel mundo de México en que se encontraba. Aquí vamos a visitar y para entender dónde se encontraba algunos de los espacios donde ella vivió, donde trabajó y desarrolló sus fantasías. Vamos a descubrir a través de su obra las fantasías y el realismo mágico de sus pinturas, ya que, como sabemos, ella pintaba lo que veía, lo que sentía, no como Diego, que básicamente, como él decía, yo pinto lo que veo, Frida pinta lo que siente.
esas pinturas que muestran los verdaderos eventos de su vida. Dificilísimo demostrarlo. Vamos también a ver qué es lo que le inspiró, dónde realizó sus pinturas, cuáles fueron sus fuentes de inspiración. Como todos sabemos, las pinturas de Frida Kahlo son obras de material autobiográfico. Hablo siempre de ella, como decía, pinto retratos y autorretratos básicamente. ¿Por qué? Porque soy la mejor que me conozco, ¿sí? Y entonces puedo mostrar los sentimientos y lo que tengo. Ese realismo mágico en los que nos muestra los verdaderos eventos de su vida. Vamos a empezar en esta majestuosa casa que es la Casa Azul. Aquí fue donde nació, realmente vivió gran parte de toda su vida y también murió. Esta Casa Azul fue construida por su padre, Guillermo Kahlo, un migrante húngaro-alemán, en el año de 1904. Esta casa es la clásica casa en la cual encontramos un patio hermosísimo en el centro y alrededor se encontraban todas las habitaciones, ¿sí? Es muy típica de esta época de principios del siglo pasado. Una belleza de casa. Se encuentra en la esquina de la calle de Londres y Allende, en Coyoacán. En esa época no era tan céntrico como el día de hoy, pero un lugar hermosísimo. Ahí vivió su niñez, ahí se desarrolló, ahí jugó con sus hermanas, estuvo realmente, considero que vivió una infancia feliz. En el año de 1925, lamentablemente, sufrió un accidente de tráfico mientras viajaba en un autobús, que fue arrollado y este vehículo quedó totalmente aplastado contra un muro y destruido. Consecuencia de esto, tuvo múltiples fracturas en la columna vertebral, costillas, hombro y lesiones internas causadas por un pasamanos que le atravesó desde la cadera hasta la vagina. Aquí podemos ver algo que para mí es muy importante porque básicamente ella, a través de este suceso tan terrible y tan doloroso, ¿qué le sucedió? Bueno, empezó a dibujar, empezó a pintar. Y aquí nos muestra uno de los dibujos, encontramos uno de esos dibujos donde gráficamente nos da cómo sucedió ese accidente. Fue sometida a 32 operaciones quirúrgicas, imagínense, estuvo en cama más de un año. Y empezó a realizar esos dibujos. Su padre le llevó lápices, pinturas, etcétera. Y ahí es donde convierte, esa es la maravilla, la inmovilidad en una oportunidad. Siempre encontramos algo dentro de todo lo malo que puede parecer que está sucediendo. Y bueno, fue una oportunidad. Comenzó a pintar. Y una oportunidad para todos nosotros también, porque empezamos a disfrutar que la obra de Frida. Este cuadro en especial es muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra con un realismo cuál era el tipo de sociedad en un solo cuadro que se estaba que se estaba viviendo en México a través de este autobús, ¿sí? Los personajes que están maravillosamente bien realizados, ejemplificados, y que nos dan una idea total del mundo en México que se estaba llevando a cabo. Posteriormente, y años después, Frida se casó con Diego y esta casa que tenía, en la que estaban viviendo, fue adquirida por Diego Rivera, y aquí le empezaron a mexicanizar. La pintó del azul clásico que conocemos y la empezaron a llenar de artesanías, ya que ellos eran fanáticos de todo el arte popular mexicano, y de toda la casa tenía objetos que eran de arte popular.
esta maravillosa casa que hoy es Museo Frida Kahlo. Aquí se encuentra el retrato que le hizo a su padre, a Guillermo Kahlo. Esta casa es emblemática porque aquí se reunieron todos los artistas de la época. Aquí comían, disfrutaban de la comida mexicana. ¿Por qué? Porque a los dos les encantaba. Frida cocinaba muy bien y toda la cocina mexicana. Aquí encontramos una foto de Tina Modotti, una de sus grandes amigas, y a un personaje que para mí es emblemático, que a partir de André Breton, que era reconocido como el fundador y principal exponente del surrealismo. Tanto es así que se fascinó André Breton de México. Él decía que México era un país surrealista. Y también consideraba a Frida como una pintora surrealista, ya que a través de esta idea que él tenía fue como llevó su obra a París, aunque ella nunca se consideró surrealista. En esta casa azul, que yo considero que fue el parteaguas, como ya vimos, a partir de estar ahí pintando y dibujando, que hizo su primer cuadro sobre esto, encontramos el estudio que Diego le mandó a hacer a O'Gorman para Frida. Vemos la silla de ruedas en la que estaba para poderse mover ella, el caballete que le dio Rockefeller, que le regaló cuando estuvo en Nueva York, su recámara de día y de noche. Vean, tiene 2 recámaras en donde colocaron un espejo para que ella pudiera poder dibujar, etcétera, ¿sí? Y así poder seguir pintando. A partir de entonces, después de este accidente, sufrió una gran cantidad de operaciones, más de 32, y estuvo muy delicada. Sin embargo, yo considero que tuvo una vida plena. La casa es realmente el reflejo de los dueños. ¿De quién? De ella. Nos muestra todas sus vivencias, todos sus cariños, todos sus recuerdos, todo con lo que ella disfrutaba y vivía. En términos generales, podríamos decir que la pintura de Frida gira en torno a la enfermedad, al sufrimiento, al aborto, a la maternidad y en especial al arte mexicano. Siempre fue muy amante del arte mexicano y de que el mundo se diera cuenta de este arte, ¿sí? Aquí tenemos cuadros muy representativos. Aquí tenemos uno en donde está de Tehuana y muy importante porque tiene la imagen de Diego, lo cual muestra a través de ese cuadro, bueno, que siempre lo llevaba en su mente, ¿sí? Siempre fue un personaje indiscutiblemente importante para ella. También otro de los cuadros donde siempre el sufrimiento que tenía, porque no, al final nunca pudo tener hijos, fue el aborto, ¿sí? Ese aborto, este cuadro donde está situada en una cama, bueno, vemos a un feto, vemos todos los elementos que a través de lo que ella sufrió en un aborto que tuvo en Estados Unidos. Y entonces podemos ver ese sentimiento, ¿sí? Y eso es lo que Frida nos muestra y nos podemos identificar con ella, con ese sufrimiento, con ese dolor, que se dice sencillo, pero para mostrarlo dentro de un cuadro es una cosa difícil y ella fantásticamente nos lo refleja. Son cuadros difíciles, sí, cuadros dolorosos, cuadros no que dan una gran alegría, pero nos muestran ese sentimiento. Otra de los lugares donde vivió Frida fue la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, una casa que habitaron esos 2 artistas. Básicamente el que vivió mucho tiempo fue Diego. Ella vivió muy poco tiempo, ya que definitivamente
entre la movilidad poca que ella tenía y sobre todo los pleitos y los problemas que tenía con Diego, bueno, pues terminó yéndose mejor o regresando también a la Casa Azul, ¿sí? Esta casa es importante por el tipo de arquitectura que tiene, ya que es una arquitectura funcionalista y es la primera la primera estructura arquitectónica funcionalista en Latinoamérica. La realizó Juan O'Gorman, gran amigo de ellos, en el año de 1931. Esta casa fue muy polémica dentro del Rumo. Él estaba en el área de San Angelín. Imagínense todas las casas con un diseño arquitectónico totalmente diferente y de repente aparece esta y bueno, fue criticada, etcétera. Hoy realmente ya es un ícono de la colonia y bueno, representa lo que sería la época y este estilo de casa, ¿sí? Como vemos, la casa de Frida era un poco más pequeña. Algo maravilloso es que los unía a un puente, ¿verdad? Para tener contacto, ¿sí? En esta casa murió Diego Rivera. Hablamos un poquito, en forma muy general, acerca de Diego y Frida. ¿Por qué? Pues fue el gran amor de su vida. La inspiró a pintar, le dio la seguridad para pintar, ya que ella, siendo muy joven y estando en la preparatoria, fue y le llevó uno de sus dibujos y Diego la impulsó y le dijo que eran valiosos, y entonces esa la inspiró para seguir adelante y sobre todo para cambiar hasta cuál iba a ser su profesión. Ella inicialmente quería haber estudiado medicina. Posiblemente creo yo que fue en base a qué, pues la poliomielitis que sufrió y después los dolores, etcétera, perdón, y después el accidente que tuvo. Como ella decía, yo tuve 2 grandes accidentes. El primero, el accidente en el que tuve el accidente y chocó el camión. Y el otro gran accidente, pues, ¿quién fue? Diego. Pero esos fueron sus 2 impulsores y lo que fue llevándonos a la creación de la obra majestuosa de nuestra querida Frida. Y como decía, y ella sí lo definió como, es el segundo gran accidente de mi vida, y con quien mantuvo una relación tan apasionada como tormentosa. Terminaban, regresaban, terminaban. Lamentablemente, este matrimonio no tuvo hijos. Esa fue otra de las grandes fuentes de angustia de la vida de Frida, junto con los infieles de Diego, que eran una tras otra. Aunque también existe mucho mito alrededor de esto, ¿sí? Considero que Frida hizo de ella misma un personaje místico que hace justicia al realismo mágico de su arte. Cambió paradigmas en la sociedad mexicana, su forma de vestir, su forma de manejarse entre la sociedad que convivía, y encontró la inspiración en el folclore mexicano, en su tristeza y en los elementos de la naturaleza, teniendo como objetivo elevar la identidad mexicana. Algo muy importante y lo que definitivamente hoy podemos darle gracias a ella, ya que a través de su arte cambió la forma en que el mundo ve a México y valore el arte mexicano y también el arte latinoamericano. En Europa nadie volteaba realmente a ver qué se hacía en Latinoamérica, qué se hacía en México. Sí conocían, obviamente, la obra de Diego Rivera y todo lo que sería la escuela del muralismo. Pero yo considero muy especialmente que gracias a esta gran mujer, el mundo volteó a ver el arte mexicano y también el arte latinoamericano, gracias a sus obras, gracias a sus pinturas. En esta casa, estudio de Frida, se puede ver ese barrio de San Angelín, un barrio que actualmente sigue siendo hermosísimo, precioso.
Pero como les comentaba, ella realmente tuvo poco tiempo, ¿sí? De estar viviendo ahí. Aquí es importante porque pintó cuadros que son de los mejores y los más conocidos y más importantes, como sería el de las dos Fridas. Este cuadro de las dos Fridas, es considerado uno de los cuadros más valiosos de ella. Otro, aquí también pintó dos de los cuadros con changuitos y uno interesante y que creo que fue parte de la inspiración que tuvo porque, como sabíamos, ella estaba con muchos problemas de inmovilidad y O'Gorman le hizo dentro de la casa una bañera especial y por eso pensaron, o bueno, se ha pensado que ahí pintó uno de los cuadros que fue Lo que el agua me ha dado. Como comentábamos, Frida plasmaba el dolor, pero un dolor callado, el dolor de día a día, que eso es lo más difícil de mostrar, sin tregua, siempre presente. Tan es así que una de sus últimas frases, y la menciono aquí porque se me hace muy, muy valiosa, y que refleja en unas cuantas palabras el dolor que había sufrido en 47 años, ¿verdad? Pero en la mayoría de los años que vivió. Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. Frida realizó 143 pinturas y, como decíamos, 55 son autorretratos. Ella en algunos se ha criticado mucho que porque solamente ella esos autorretratos se realizaba, pero creo que fueron muy, muy valiosas. Aquí quiero mencionar cuándo aparece Frida en el mundo. El primer cuadro que formó parte del Museo del Louvre fue el marco. Me encanta esta pintura. Nada menos realicé que hace poco tuve una exposición acerca de sentimientos y realidades y como homenaje a Frida hice un cuadro representando obviamente este cuadro que es el marco y por lo importante que tiene. Además, evolucionó dentro de cómo mostrarlo, porque es una pintura y tiene el marco y pintó sobre el marco, ¿sí? Entonces fue algo diferente a lo que se usaba en esa época. Se atrevió a hacerlo, ¿sí? El marco es una pintura que muestra, yo creo que su talento, su pasión por la vida y por sí misma, ¿sí? Esta pintura la realizó en el año 38 y se mostró por primera vez en París, en el año de 1939. Esta pintura actualmente la podemos encontrar en el Museo Nacional de Arte Moderno y en el Centro de Georges Pompidou en París, Francia. Esta pintura adquiere para mí mayor importancia porque es el primer cuadro realizado por un artista mexicano, adquirido por el Museo del Louvre. ¿Y lo realizó quién? Una mujer. Entonces eso es realmente pues muy significativo para mí. Ella, como comentábamos, tuvo gran influencia y de gente, artistas que siempre la rodearon. Aquí muestro dos imágenes. Una es la fotografía de Frida Kahlo, que la hizo Nicolás Murray para el Museo de Nueva York cuando ella se presentó. Y otra que es una fotografía para la portada de la revista Vogue en 1938. Es Frida en banco blanco. Como podemos ver, el mundo ya empezaba a conocer a nuestra Frida. Otro personaje que creo que ha sido importante para el reconocimiento que tiene Frida y abrirle un poco las puertas
que no la necesitaba, pero cada día vemos que es más famosa, es Madonna. Y Madonna, en el concierto de 2016 en la Ciudad de México, le dedicó una canción. ¿Quién es esta chica? Frente a miles de espectadores. Y comentaba, quiero dedicar esta canción a Frida porque ella siempre se buscó a sí misma en sus pinturas. Al igual que yo lo hago en mis canciones, se identificó con ella y adquirió 3 grandes obras. La primera es El Nacimiento, una obra fuerte, muy fuerte, pero que nos representa en unas cuantas imágenes su sufrimiento, su nacimiento completo, ¿sí? Esta obra la adquirió, es una pintura al óleo, Madonna, en el año 1932. Ella considera, y la tiene supuestamente a la entrada de su casa, y dice, bueno, si a alguien no le gusta, es que no puede ser mi amigo, porque es una obra fuerte, es una pintura difícil, ¿sí? De entender, o a la vista de aceptar. Otra es el autorretrato con chango. Esta fue pintada en el año de 1938 y fue subastada por $44,000, pero después Madonna la adquirió por $1 millón. Y así es como empezaron las obras de Frida también a adquirir mayor valor. Esta pintura, por último, la tercera que tiene Madonna en su casa, es Raíces, que remite al reencuentro de la pintura con su identidad y con el amor. Esta, increíblemente, fue subastada y adquirida en $5.6 millones en Nueva York, siendo la obra de arte Latinoamérica mejor vendida en el año del 2006. Y perdón por insistir, pero fue gracias a una pintura de una mujer. Quiero hacer una mención. Frida, siempre cuando estuvo con Diego, siempre era Frida, la esposa de Diego, Frida alrededor de Diego, todo alrededor de Diego. Y hoy vemos que realmente Frida es el símbolo y ahora es Diego, el esposo de Frida. No es tanto así, pero indiscutiblemente el reconocimiento de esta mujer para representar el arte mexicano en el mundo. Hago mención también de Salma Hayek. ¿Por qué? Porque este personaje de Salma, cuando iban a hacer la película de Frida, y trató de protagonizarla Salma, y tuvo que pelearse un poco, o luchó para obtener el papel, ya que también Madonna quería realizarlo. Salma hace un comentario acerca de la obra de Frida y dice: descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años. Una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pero me parecieron horrorosas y escalofriantes. Mi nacimiento y la otra era unos cuantos piquetitos. La pintura me intrigó y quise regresar a ver estas pinturas tan horrorosas que a través de los años aprendí a amar. Estas 2 obras son, la verdad, muy ejemplificativas del arte de Frida. Ok, porque tenemos varios saludos. De Lourdes Romandía dice: buenos días, gracias a la maestra Ortiz Otres por la invitación. María Cristina Ordóñez, buenos días, con todos, saludos desde Ecuador. Lisette Alcaraz será: buenos días, Mundo Mejor, buenos días, saludos desde Indiana. Elsa Analco, enhorabuena, profesionales revolucionarios en alianza.
Helen Manceras, buenos días, saludos desde Hermosillo. Marités Bast, buenos días, felicitaciones Marta, saludos desde Argentina. Y seguimos con felicitaciones, excelente presentación, felicidades, dice Carla Ruz. Jimena Ruz, muchas felicidades. Juan Ruz, gran presentación. Rocío Lobato Campo, felicidades amiga. Jesús Piñón, gran evento, gran labor. Mayoli Bruguera, mi querida amiga, dice muchas felicidades, querida Marta, muy buena presentación y saludos, Glenda. Elvira Serrano, muy interesante. Pues sí, yo creo, queridos amigos, que realmente esta presentación que nos está haciendo la maestra Marta, pues es un enfoque diferente, porque pues ya ven que hay tantos comentarios acerca de Frida, y bueno, yo creo que no nada más empezó a pintar a partir de que se enfermó y que se accidentó, sino desde antes, como su papá era fotógrafo, el papá la llevaba a su estudio y le ayudaba a retocar los rostros. ¿Se acuerdan que antes se retocaban? Bueno, muchos de ustedes no saben, pero antes te sacaban una foto a color y te pintaban la boca en la foto y te arreglaban los ojos en el año de la prehistoria, ¿verdad? Y entonces a Frida aprendió a hacer esos retoques. Entonces, además también el papá cuando dejó de trabajar para Porfirio Díaz, tuvo un bache económico y entonces la llevó con el grabador Fernández para que la apoyara económicamente, los apoyara económicamente, y bueno, ahí se dio cuenta que ella podía reproducir dibujos de los grandes maestros con una calidad impresionante. Entonces, pues yo creo que Frida es todo un personaje. Otra cosa, pues finalmente, con la primera diapositiva que nos muestra Marta de cómo están sentados en el tren, que representa todas las clases sociales de la época, pues sí, yo creo que ella fue una pintora social y política, porque al final de cuentas todo el mundo somos parte de la polis, y de ahí nuestras vidas pues forman parte del entorno. Entonces, por lo tanto, yo creo que pues sí es una cuestión social muchas de sus obras. Bueno, a ver, vamos a seguir aquí. Ahora sí. ¿Ya estás, Marta? Ya estoy aquí. Ah, qué bueno, yo estaba haciendo tiempo. Muchísimas gracias, no sabes cuánto te lo agradezco. No sé qué pasó con la computadora, pero bueno, mira, creo que podemos seguir como está, porque bueno, hay tanto sobre ella que hablar y bueno, la conocemos porque creo yo que en realidad, pues gran parte de los mexicanos conocemos la obra de Frida, ¿no? Y de una u otra forma. Para mí es un orgullo, la verdad, cuando he estado en algún museo importante y encontrarme con que aunque ya no hay obra de ella, pero sí existen diferentes objetos que muestran y que venden en las tiendas de los museos. Y es de una mexicana, de Frida, sí, y es un símbolo, ¿no? En Málaga me pasó, también me pasó en otro de los museos en el que llegué y me sorprendió ver recuerdos de ella, sí, que ya la mencionan. Ha estado en 1000 exposiciones en casi todo el mundo y eso creo que es lo más significativo, ¿sí? Como decía, Frida es un ícono del arte y el dolor. El gran secreto de Frida es que el espectador se identifica con ella, con su dolor y con su sufrimiento. Entonces la gente se siente atraída hacia ese ambiente en el que se sumerge a través de sus cuadros. Como decía, Breton decía que era surrealista y decía que no. Ella, por el contrario, ella decía que sus obras nunca pintaban sus sueños, sino su propia vida a través de los retratos creados por ella. Esta obra, que todos yo creo que la mayoría conocemos, fue el último de los cuadros que pintó Frida, fue la de Viva la Vida, ¿sí? La de las sandías, estas sandías que además también yo creo que un poquito fueron también de moda, ¿verdad? Porque podemos encontrar cantidad de pintores mexicanos que han pintado
sandías, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que los pintores mexicanos nos gustan las sandías, ¿no? Pero lo importante fue haberle puesto el título este. Ella ya sabía que estaba muy delicada, estaba muy, muy enferma, le habían amputado una pierna, etcétera, unos dolores terribles, y sin embargo le puso Viva la vida. Yo sí considero que ella definitivamente fue un personaje en el que vivió plenamente, en el que se desarrolló y con todo el sufrimiento lo pudo superar. Y bueno, nos muestra lo que puede cualquier hombre o mujer llegar a ser, ¿sí? Entonces, algo que también me ha llamado mucho la atención y que creo que también es significativo, Frida en el COVID, diríamos, ¿y Frida qué hace en el COVID? Bueno, pues realmente, ¿qué sucede? Que, como sabemos, al aparecer el COVID-19 en el mundo, pues el mundo se revolucionó, ¿sí? Y entonces, ¿qué podíamos hacer? Y alguien que ayudó, porque para eso creo que yo personalmente, que la cultura es lo que salva al mundo. Y entonces vemos que a través del Internet, el Internet se posesionó como la ventana principal para tener acceso a la cultura. En febrero del año del 2021, Ken Brawley, en su sitio que vende productos de arte, con la ayuda de las herramientas de Google, rastreó los artistas plásticos más buscados a nivel mundial. ¿Y qué creen? Pues aparece Frida Kahlo y fue la más buscada en 29 países, colocándola en segundo lugar solo después de Leonardo da Vinci, nuestro gran Leonardo da Vinci. Y con 82 países, que son las que tuvo Leonardo, ¿verdad? Pero superando a Vincent Van Gogh y a Picasso. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién lo diría? Entonces se me hace un dato muy significativo como reconocimiento de una mujer y una mujer mexicana, ¿sí? De una artista plástica mexicana. Así que Frida está con nosotros y ha ayudado a mucha gente a través de el Internet y al conocimiento de su obra. Debemos contribuir a la reconstrucción de una imagen de la mujer como sujeto de creación y protagonista de la historia, atendiendo a la calidad y originalidad de la obra y no al sexo que la produce. Entonces, por eso comentaba yo que para mí es muy, muy importante y muy agradecida de estar en este Museo de la Mujer, porque nos enaltece y nos da orgullo como mujeres que se haga algo para el reconocimiento e igualdad de las mujeres. Con esto realmente terminamos la conferencia, más que nada la charla. Y bueno, hay tanta obra acerca de Frida, libros, autores, etcétera, ¿sí? Uno de ellos es el último que acaba de salir, es Frida y sus sueños, y hay tanta bibliografía, pero es importante porque así conocerla con todas las fases y todo lo que tenemos. Así que les agradezco muchísimo y por su atención, y bueno, contenta de estar con todos ustedes. Tú me dirás, Glenda, ¿qué procede? Y pues muchísimas gracias, mi querida Marta. Pues todavía no nos vamos porque No. voy a dar lectura a varios comentarios que tenemos aquí. Déjenme ver. Aquí está. Miren, dice... Bueno, más felicitaciones. Ya había yo leído de Carla Ruz, de los Ruz. Jesús Piñón, gran evento, gran labor. Bueno, de Mayoli también. Felicitaciones, Sara Moeno. Felicidades, Marta. Mireya Feingold, que es nuestra presidenta ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias. Dice, qué interesante exposición, querida Marta. Muchas gracias. Laura Moana, qué lindo escucharte. Abrazo, Marta. Consuelo Montiel, mi querida Chelo, muy interesante, felicidades Glenda y Marta, felicitaciones Sandra Reyes, interesante y genial los aportes que nos permiten compartir, mil gracias desde Cali, Colombia.
Ari Vidal, una triste historia, pero una mujer de lucha. María Esther Ramírez Hernández dice, buen día, un gran abrazo, maestra Marta Ortiz, hermosa presentación. Marcela Mena, felicidades Marta, un abrazo de Yolanda y Marcela. Espérenme tanto. Mori felicidades, estoy disfrutando muchísimo la presentación. Saludos, Rosa María Ortiz, muchas felicidades. Marta, un gran abrazo. Vilma de Lima, buenos días, les saluda Ana Vilma desde Lima, desde El Salvador. Janina Acosta, Galvez Acosta, por la continuidad de seguir teniendo la oportunidad de recordar la biografía de tantos talentos que han marcado nuestra historia a través de nuestras voces, de la cultura y el arte. Enhorabuena al Museo de la Mujer. Pues bueno, también tenemos muchos otros comentarios aquí en el chat del Zoom, pero pues yo quisiera comentarles, yo leí que está la presentación virtual en 60 grados en el frontón. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que todos vayamos a visitarla. Lamentablemente estamos en esta época de pandemia con esta ola que está volviendo y lo que quieran, pero creo que es muy interesante y sería muy oportuno que en su mes el mes de su natalicio y de su fallecimiento, pues irla a visitar y conocer sus obras, porque además esas presentaciones son increíbles. Tenemos ahora la posibilidad tecnológica de meternos a la obra del artista. Entonces, pues yo creo que eso es algo increíble. Está en el frontón, en el edificio del frontón. Oye, mi querida Marta, ¿qué sabes tú? ¿Realmente fue polio o fue espina bífida su problema? Porque pues yo he leído que desde chiquita muchas veces tenía 3 años y la traían cargada, que no se sabe realmente a ciencia cierta si efectivamente fue polio, fue una historia que crearon en torno a eso o fue espina bífida. ¿Tú qué me comentas al respecto? Mira, he leído mucho acerca de Frida porque indiscutiblemente sí ha sido un personaje muy interesante para mí. Realmente yo empecé a entender o a leer y a admirar los cuadros de Frida porque tuve un maestro que fue el maestro Osvaldo Barra. Osvaldo Barra fue discípulo de Diego Rivera y obviamente cuando estábamos trabajando con él siempre hablaba de mitos y realidades acerca de Diego y de Frida, ¿sí? Y entonces a raíz de eso empecé yo a involucrarme tanto con el muralismo como con la vida de Diego y de Frida. Y siempre nos decía, es que todo esto son muchos mitos que se dan, tanto de Diego, que si tantos amores, dicen, no eran tantos, no es cierto, ¿no? Es mentira. Claro, él lo vivió, eso es lo que él comentaba, pero lo decía es que es una forma de que la gente se identifique con ellos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también a raíz de eso empecé a analizar y a leer mucho sobre Frida Kahlo. También, como te digo, hace ya de eso, no sé, hará posiblemente 15 años, tuve la oportunidad de ir a Austria y ahí llevé una pequeña instalación sobre Frida. Y ahí mostraba un poquito sobre la vida. Tienes toda la razón, ha sido muy polémico esto, ¿sí? A lo que supuestamente hay libros que lo especifican, en que dice que a los 6 años fue cuando le dio poliomielitis, ¿sí? Sin embargo, como dices, hay imágenes que muestran que la cargaban y que no podía caminar bien. No lo sabemos tanto porque al final lo único que tenía era una pierna más delgada, que sin embargo, como mujer fuerte que era, tenía una fortaleza enorme, nunca le afectó realmente, ¿sí? Porque indiscutiblemente tener una lesión, etcétera, bueno, pues puede ser que no te sientas tan segura, ¿sí? Entonces, yo ahí no tengo los elementos como justos para decirlo, ¿sí? Creo que si hubiera sido, quiero pensar que hubiera sido polio, ¿sí? Porque es un poco menos Agresivo. menos agresivo, hubiera quedado mucho más lesionada. No se habla en ninguno de los libros que yo he podido
leer, etcétera, o de las entrevistas, o en fin, de los documentos, perdón. ¿Qué sucede? De que le hayan hecho operaciones de chica, cosas así, ¿no? Entonces pienso que haya sido una polio ligera, leve, ¿no? Ojalá. Ojalá. Es que Y tal vez eso, sus hermanos tuvieron sí, y una eso entre paréntesis, un comentario adicional, gracias a las vacunas, bueno, pues hoy no hay polio. Y entonces yo, desde mi punto de vista muy personal, que cada quien es libre de hacer lo que quiera, creo que todos debemos vacunarnos, pero bueno, contra esto del COVID, pero es una situación muy personal, ¿no? Pero un ejemplo de esto, si no existiera la vacuna contra el polio, bueno, hubiera cantidad de ejemplos gravísimos de polio que había en los años 30, 40, ¿no? Eran Claro. terribles. Entonces ahora, por eso digo, a todos hay que vacunarnos, pero ese es mi punto de vista. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué consideras que fue? No, la verdad, quién sabe, pero les voy a leer unos de los comentarios que están en el chat de aquí del Zoom. Dice, buenos días, gracias a la maestra Ortiz Otres por la invitación, de Lourdes Romandía de María Cristina Ordóñez, buenos días desde el Ecuador. Liseta Arcaraz, buenos días. Creo que estos ya me los estuvieron poniendo. De Beatriz a todos, buenos días, gracias por la convocatoria. Queda grabada la charla. Sí, sí queda. Cuantas veces quieran bajarla, queda dentro de los videos que se quedan colgados en el Museo de la Mujer. Y luego, Manuel Reina a todos, muchas gracias. Déjenme ver. Maristela Ramírez Hernández, buen día. Un gran abrazo a la maestra Marta Ortiz, hermosa presentación. Marcela Mena, felicidades Mena, un abrazo de Yolanda y Marcela. Bueno, creo que estos ya todos me los pusieron acá. Sí, ya los había yo leído. Lourdes Berbeller dice, felicidades Marta, una exposición muy elocuente, interesante para conocer a este gran personaje. Silvia Almada dice, saludos y felicitaciones. Luis Vadillo, congratulaciones. Elvirita, muy buena exposición. En la Universidad de Vida tenemos en todas las paredes pinturas de Frida. En Legaria 373 les invitamos a conocerlas como un homenaje a Frida. Pues muy interesante. Hay que ir a esa Universidad de la Vida porque está muy, muy buena. Parece ser que es en la Alcaldía Miguel Hidalgo y es para personas mayores, adultos mayores. Oye, Marta, a mí me gustaría también tu opinión. ¿Tú consideras, en mi opinión personal, yo creo que Frida pinta el dolor para exorcizarlo, para sacarlo de su alma, pero dicen que ella era una mujer alegre, era una mujer, no era una mujer triste como siempre la consideramos. Yo creo que en sus pinturas ella vierte ese dolor, vierte esa tragedia, pero sin embargo la deja allí y trata de vivir su vida, por eso dice viva la vida, ¿no? Viva la vida. Entonces yo creo que ella sí hace eso, deposita su dolor en sus cuadros, que para eso le sirve tanto su medio, su talento, y puede tener la posibilidad de deshacerse de él y vivir de otra manera, vivir con alegría. Y yo también, por eso creo que más que su vida o su pintura gire, también, obviamente ahí vierte el dolor, pero yo creo que también en su pintura se ve reflejado mucho el amor, ¿no? Yo creo que ella fue una mujer tan apasionada y con tanto amor que también eso proyecta totalmente en sus obras. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo totalmente. Ella fue una mujer que logró todo lo que quiso al final, ¿sí? Claro, con un sufrimiento que todo el día estaba con ese dolor, porque al final consideraban que tomaba tranquilizantes todo el tiempo, ¿sí? Porque los dolores eran terribles. Pero tuvo épocas donde plenamente fue triunfadora. En general podría decir que fue una mujer triunfadora. Claro. Vivió, hizo lo que quiso y era una mujer muy alegre, ¿sí? Por eso te digo. Ajá. Alegre, feliz, compartía, guisaba, disfrutaba. Tienes toda la razón. Yo creo que
en el momento era su forma de expresarse y mostrar esos dolores tan grandes, ¿sí? Pero después seguía viviendo y actuando y realizándose. Si analizáramos la vida que tuvo para la época sobre todo, ¿cuántos viajes realizó? Fue a París, fue a Nueva York, la recibieron muy bien, ¿sí? ¿Cuántos personajes increíbles conoció? ¿Qué influencias Claro. sobre ella? Hoy hay con la globalización, puedes ir de un lado a otro. Bueno, ahora con el COVID no tanto, pero eso es aparte. Pero en realidad, imagínate en esa época, ¿sí? Claro, Y la claro. mujer se movía, no hablaba inglés y ella se movía y se desarrollaba. Ella fue una mujer empoderada, yo le llamaría empoderada totalmente, Por ¿sí? eso, ¿qué piensas tú? ¿Qué tan feminista fue? Creo que fue totalmente feminista, ¿sí? ¿En qué sentido? A ver, ¿por qué? En Platícame. el que ella defendía hasta la homosexualidad, defendía y lo muestra separándose y alejándose del mismo Diego, ¿sí? Porque ella, con ese amor y esa, este, yo creo que también era ya como un apego y una obsesión, ¿no? Su amor hacia Diego, pero yo creo que ella también acepta muchas cosas que una mujer feminista no hubiera aceptado, que cambia su actitud y que, bueno, su lesbianismo es desde antes de Diego, porque pues, se manifiesta desde muy temprana edad, pero de todas maneras, ¿qué tan feminista puede ser? Yo creo que de una mente muy abierta, pero a ver, dame tu punto de vista. Yo creo que ella estaba adelantada a su época, definitivamente, totalmente. Entonces ella vivió cosas diferentes, ¿sí? La influencia que tuvo de grandes mujeres a su alrededor. Entonces, creo que por el momento en que se vivía no es lo que entendemos hoy por feminismo, ¿sí? Sin embargo, sí luchaba y hablaba sobre los derechos que tenía y los mostraba al poderse, que algunos lo toman como arrebatos, pero de desprenderse y dejar a Diego y alzarse por sus propios medios para hacer lo que ella quería, ¿no? Entonces, imagínate en la época en la que no pueden salir ni a la calle y ella salía con su vestimenta de mexicana, que no se usaba en esa época, ¿sí? De Tehuán, etcétera, ¿sí? Que yo creo que además de haberla hecho, como decías, un ícono, que ella se inventó Se a su inventó. estilo, pero también era porque de esa forma, bueno, con las faldas largas y todo, pues también de algún momento, de alguna manera también, pues, no sé, no dejaba ver su cojera Exacto. y fue muy inteligente, yo creo, porque sí hizo toda una representación de sí misma muy mexicana y muy interesante, ¿no? Y Sí, además con esa libertad sexual que para la época, bueno, pero era amiga imagínate, de Carmen Mondragón, que otra Carmen Mondragón, otra y gran mujer. o sea, gente tan, mujeres, como dices, muy empoderadas, que hicieron lo que quisieron de sus vidas, que a la fecha hay muchas mujeres que no se atreven a dar el paso a descubrirse a sí mismas y a luchar por lo que quieren. A Y ver, aceptarse. creo que aquí tenemos otra. Ah, no. A ver, una pregunta. Dice Cristian Valero Hernández, ¿qué biografía recomendamos? Pues mira, Sí, hay fue muchos, muchos libros, muchos ajá. libros. Hay libros hasta para niños, etcétera, ¿sí? El que uno de los principales, y si ven ahí, por eso puse varios libros, para que cada quien adquiera el que realmente considere o se identifique más con él, ¿sí? ¿Por qué no Algo que, buscas, ¿mandé? perdón que te interrumpa, ¿por qué no buscas la diapositiva y la pones y no Ah, sé? claro, mira, si quieres, si También tengo ponemos. algunos, pero no sé. A No, ver si, ajá. porque ahora hay tanto, mira, aquí están, sí, y fíjate que esa fue lo más importante que consideraba yo, sí. Para mí, el principal, y por eso lo pongo al principio, sí, es Frida, sí, por Hayden Herrera. Hayden Herrera, cuando lo estaba yo leyendo,
entendía desde su inicio, su desarrollo, cómo la vio a ella, cómo lo fue interpretando, y entonces me pareció un libro muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo en primer lugar. El que, sinceramente, no he leído, pero creo que es un libro que hicieron 2.899, creo que, libros para todo el mundo, es de Frida y sus sueños, ¿sí? Entonces, es interesante, es un libro creo que caro, pero bueno, quiero leerlo, quiero tenerlo en mis manos para ver si lo puedo disfrutar, apenas se está distribuyendo, pero ese es otro de los libros que me gusta, ¿sí? Pero cualquiera, hasta el de los niños, fíjate que cuando lo leí, el libro de Frida, que está sobre todo para niños, se me hizo una cosa tan sencilla, sobre todo en base a que se puedan identificar los niños sin obras un poco más difíciles de entender, ¿no? O más agresivas, perdón, visualmente hablando. Pero cualquiera, porque cada uno de los autores, etcétera, dan su versión y bueno, pues es interesante, ¿no? Sí. Es que eso es lo que es muy enriquecedor. Este tipo de personajes tan polémicos que tienen tantas aristas de dónde verlas, de dónde contemplarlas. Hay quien habla, no sé, cosas que no son positivas de la vida de Frida o de su obra. Ajá. Hay quien la adora, hay Sí. quien la repele, hay quien le encanta. O sea, eso es algo increíblemente positivo y enriquecedor, porque conforme vas entendiendo la forma de ver a cada persona, pues también vas conociendo a las personas, cómo las van, y cómo interpretan a los demás, ¿no? Pero indudablemente, pues Frida Kahlo es un personaje portentoso y es un ícono muy representativo de nuestra nacionalidad, que además nos debemos sentir muy orgullosas, ¿no? Ay, sí, como mujeres yo creo que yo me siento, como dices, muy, muy orgullosa de tener como representante del arte mexicano a Frida Kahlo. La verdad, gente que dice, ay, no es para tanto su obra. No, no, otra de las cosas que criticaron mucho, y eso sí, hasta cierto punto me molestaba, era que decían que no valía como pintora, que por lo contrario, que Diego le terminaba sus cuadros. No es posible, ni la fuerza en las pinceladas que tiene cada uno es la misma, son diferentes, ¿sí? Ni los colores, ni la paleta de colores que tenía uno y que tenía Diego y que tenía Frida, ¿sí? Eso yo creo que no puede ni siquiera tomarse en consideración Tomarse como comentario, exactamente. porque se me hace absurdo y se me hace... Absurdo, absurdo es la realidad. Pero Eso denota de alguien que realmente no lo ha estudiado, ¿no? y que no conoce acerca de una obra, ¿no? De cuáles son las técnicas de la pintura, cómo están, ¿sí? Es diferente, pero como dices, hay gente que la ha criticado mucho y que además no la quiere, ¿eh? No la quiere. Pues no, porque salta a la vista y presenta lo que para muchas personas, pues, es lo que no debe de ser, la conducta que no debe de ser, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hay gente que vive y que se atreve. A ver, déjenme leerles otras aquí en el chat. A ver, dice Elvirita, dice, muy buena la exposición. Ah, bueno, esta es la que dice que en la Universidad de la Vida tienen pinturas de Frida por todos lados. Y Luis Vadillo a todos, buen fin de semana. Y mes, enhorabuena, Luis Vadillo, de Carla. Magnífica presentación. Es usted una guapísima mujer y muy inteligente, mi querida Marta, ¿eh? Qué Así lindos, qué barbaridad. Hoy sí me hicieron el día con los comentarios. Quiero agradecerle a la querida Mireya, a Rocío Lobato, a tantas pintoras, varias pintoras que han hecho mención sobre esto, que pensamos igual acerca de lo que sería Frida. Muchísimas gracias, de veras. Ahora sí que es muy enriquecedor y me ha estado, la verdad, me he sentido muy contenta. Gracias a todos, la verdad, por sus comentarios. pues sí, ¿qué otra cosa te parecería relevante
de que comentaras bueno, el Louvre, como decías, el Louvre le compra la pintura. La primera pintura que compraron de un mexicano y era de Frida, ¿no? Y era una mujer, claro que no lo mencionan tanto, pero al final, fíjate desde cuándo y fue reconocida, ¿sí? Ahora, tú mencionas que pintó 143, hizo cuadros. cuadros. Yo había leído que cerca de 200, a lo mejor entre esos, lo que tú te refieres son óleos y a lo mejor entre los 200 dibujos también, sí. Porque realmente su obra no es tan extensa como... No, en comparación a Diego, nada, ¿verdad? No pintó nada, pero sí, es que una son cuadros al óleo y otros dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que varía muchas veces, sí. Sí, pues hay que visitar, queridos amigos, hay que visitar el museo, bueno, el Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul, bueno, que es la misma, pero no, la Casa Azul es la que está en Coyoacán. La que está en Coyoacán. Deben de visitarla porque como Marta decía, sí es cierto, es como el prototipo de la casa de aquellas épocas con el patio central, con una arquitectura muy mexicana, muy exacta, ¿no? Muy clara de la época. Hay que meterse más a conocer y a conocer no nada más la vida de Frida, sino de muchos otros autores, porque como bien decía Marta, el arte es lo único que nos extrae de nuestra cotidianeidad y sobre todo ahorita que hay tanta gente que está tan preocupada, tan agobiada por esta situación de la pandemia, pues bueno, el arte, una buena música, el leer un buen libro, ay, caray, te saca, si estás encerrado, pues bueno, en ese momento como dice, ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? Sí, pues en tengo alas para volar. Tu mente sale, ¿no? Y se va y haces otros mundos. Entonces yo creo que esa es una maravilla que tenemos la posibilidad de poner una buena música, que además ejercita los dos hemisferios del cerebro, la música. Entonces, pues bueno, yo creo que ha sido realmente pues muy agradable esta charla, mi Ay, querida qué linda. Marta. Déjenme ver si tengo aquí más comentarios. Sí, dice, felicitaciones. Gaby Cedeño Gonzi dice, increíble conferencia, saludos desde Morelia. Norma Torres, Frida fue una mujer muy especial. Sí, efectivamente. Rosalía Sarre, Frida es y será una mujer polémica, por supuesto, claro. Indiscutiblemente. Así que, pues sí, yo creo que el Museo de la Mujer, para todos les comento, tiene todo tipo de presentaciones, así como presentaciones artísticas. Hemos platicado ahorita de Frida Kahlo, pero platicamos de Leonora Carrington hace algunas semanas con uno de sus hijos. Por ejemplo, el hecho de convivir con artistas, ahorita que decías, yo fui amiga de mis queridísimos Arturo García Bustos y Lazo, que fueron, claro, Arturo fue discípulo de Frida y decía de los Fridos. Él fue de los Fridos y Rina fue discípula de Diego Rivera y decía que les decía, es que fíjate de los colores, o sea, siente los colores, no puedes plasmar nada que no verdaderamente sientas y te haga vibrar y te haga sentir. O sea, un enfoque muy diferente, esa sensibilidad, o sea, no puedes plasmar algo que no verdaderamente sientas, ¿no? Lo que decía. Entonces, pues bueno, yo les estaba comentando que la verdad, acérquense a nuestro queridísimo Museo de la Mujer, van a encontrar grabados y puestas en la página cantidad de eventos interesantes como no nada más hablando de artistas plásticos, sino muchas conferencias interesantísimas, la mayoría de ellas con enfoque de género, presentaciones de libros. Bueno, y cuando ya de veras podamos, los vamos a recibir en nuestro museo, como les decía, en Bolivia 17, en el centro histórico de la ciudad,
con los brazos abiertos. Es un lugar que todo mundo, todo mexicano debemos conocer, porque es verdaderamente un espacio para conocer la historia de nuestro país, pero desde un enfoque de género. O sea, ¿cuántas mujeres ayudaron a la creación de esta nación, tanto política, social, económicamente, con sus ideas, con todas sus aportaciones? Y muchas de ellas pues son desconocidas. Desconocida totalmente. Sabemos que la historia pues no siempre han sido escritas por mujeres, ha sido escrita por mujeres, pero bueno, a ver otra vez, otra cosa dice aquí. Felicitaciones, Jimena Ruz, abuela, qué bonita exposición. Ay, qué lindo. Eso es, no cabe duda que los nietos son lo mejor que tenemos y ve qué detalle tan increíble, ¿eh? Muy linda, claro que sí. También quería comentarte esto respecto a lo que decías de los sentimientos. Yo creo que es muy enriquecedor ir a los museos, ir, convivir, etcétera. Y en este caso, por eso quise enfocarlo un poquito hacia dónde vivió Frida, ¿sí? Porque vale la pena ir a la Casa Azul, igual ir a la Casa Museo Diego Rivera y Frida, porque siente uno la presencia de ellos ahí, ¿sí? Al ver sus objetos, al ver cómo están, cómo vivieron, cómo se desarrollaron, etcétera, ¿sí? Entonces, eso entra uno y ya, no sé si a ti te ha pasado, pero es hermosísima la Casa Azul, ¿sí? Todo lo que representa, cada rincón que tiene, el jardín propio, aunque ya cambió, el jardín es una belleza, ¿sí? Y yo voy y me transporto y me imagino a ella sentada ahí o en el comedor conviviendo con tantos gentes ejemplares, ¿sí? Con tantos artistas increíbles o cocinando, ¿sí? Pero hay que ir con esa mentalidad de encontrar esa relación, esa interrelación entre el artista y el espectador, ¿no? Entonces vale la pena y por eso era, porque al final pues te inspira todo eso, ¿no? Te crea algo nuevo. Entonces, y como dice ahorita, exposición que acaba de empezar este mes, ¿no? Y hay que ir al Frontón México, que como dice, esperemos que ya baje un poco lo de la pandemia, porque otra vez que ya empezábamos a salir, pues nada, hay que quedarnos en casa y cuidarnos, pero el arte, siento definitivamente, es que el que salva el mundo. Y aparte, es lo que perdura, es lo que existe, ¿sí? Y lo que nos identifica a cada persona dentro de nuestro país, dentro de nuestro mundo, es lo que nos orgullece, ¿sí? Entonces hay que invertirle al arte, ¿no? Hay que, a todo lo que es la cultura. Pues sí, porque muchas veces uno dice, ay, no, ¿para qué voy si un concierto no es necesario? No es necesario. Es súper necesario. O sea, sales de ese concierto que vuelas, o sea, vas a una Vuelas. También les recomiendo, queridos todos, la casa de Leonora Carrington, ahorita que estabas platicando acerca de los espacios íntimos de una persona, de un artista, pues también esta se acaba de abrir hace, creo que el mes pasado o el antepasado, no me acuerdo, está en la colonia Roma y yo creo que también es muy interesante ver cómo vivía sus rincones, sus espacios, sus utensilios, pues yo creo que hay tanto y bueno, la verdad, qué bueno que tengamos estos foros, que tengamos esta posibilidad de platicar, de comentar y de escuchar a nuestros, pues a la gente que nos acompaña. Ay, sí, muchísimas gracias. Y tener la oportunidad de platicar con personas que conocen del tema como tú, mi querida Marta, de diferentes temas, como les digo, siempre van a encontrar cosas interesantes en este querido Museo de la Mujer. Pues no sé si quieras abundar en algo, si quieras comentar otra cosa, creo que ya no tenemos más recaditos aquí, déjenme ver más mensajes, no, hasta aquí vamos. Y ya no tenemos ningún comentario. Mi querida Marta, ¿qué nos quieres comentar? Pues quiero agradecerle principalmente a todos los integrantes del Museo de la Mujer. La verdad, la labor ha sido increíble y es uno de los mejores museos que existen y sobre todo por el aspecto de género, ¿sí? Quiero agradecer, sí.
Sí, perdón, es que estoy No, no viendo está que bien. tienen las manitas levantadas y no les he dado la palabra. A ver, María Esther Ramírez, si le quieren arreglar ¿cómo se llama? El micrófono. Ya puedes hablar, María Esther. Perdón, mi querida. No, está bien. María Esther, no había visto que tenías la manita levantada, disculpa. No, no, no se preocupe, Gledna. Muchas gracias, mucho gusto, María Esther Ramírez. Maestra Marta Ortiz, me dio muchísimo gusto verla y verla muy guapa y muy bien, como siempre. Le mando ahora sí que muchos besos y abrazos, porque no nos podemos ver en presencia, pero sí aquí es un placer escucharla y ver su presentación. Nada más quería también decir que es muy bonita, bueno, ya usted lo mencionó, la Casa Azul, pero también Frida tiene muchos autorretratos porque realmente cuando vemos su cama dentro del Museo de la Casa Azul en Coyoacán, está arriba un espejo. Ajá. Un espejo y ahí se también comentan que se autorretrataba. Entonces, bueno, finalmente todos sus objetos, como usted lo mencionó, su casa, que se sienta la presencia y sobre todo, yo creo que fue lo que todo mundo queremos como seres humanos y finalmente mujeres, trascender, ¿verdad? Porque finalmente trascende sus pinturas, su obra, logra plasmar ese sentimiento que lleva de tristeza, de dolor, pero nos los transmite a todas las personas que vemos sus obras y las apreciamos. Y es muy bonito porque finalmente es una digna representante de la mujer mexicana a nivel internacional. Logró trascender y yo creo que es lo más importante como ser humano y como mujer, ¿verdad? Mexicana, trascender. Igual que usted, maestra Marta, que finalmente ha trascendido con todas sus obras, no nada más como pintora, sino también como escultora. Le mando un gran abrazo y ojalá que pronto nos podamos ver. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, qué amable. Y esperamos que de veras ya con esto del COVID tengamos la suerte de podernos ver y podernos abrazar, ¿verdad? Que ya nos hace. Así es. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Mi admiración siempre para usted. Ay, qué linda, eres un amor. Muchísimas gracias. Gracias. Pues no sé si haya otro comentario, si no les voy a decir que, bueno, ahora sí no quiero que se me pase agradecerles a nuestras queridísimas compañeras que nos apoyan desde el museo, muchas gracias Diana, Lucero y Ale, que siempre están apoyándonos y que realmente a veces se me pasa y no les agradezco, pero de veras muchísimas gracias. Por otro lado, les quiero platicar que mañana, sábado 10 a las 11 de la mañana, vamos a tener un conversatorio de propuestas legislativas, derechos de las personas afroamericanas y afrodescendientes. Lo va a coordinar y a participar la maestra Guadalupe Valdés Osorio, que también es de la Federación Mexicana de Universitarias, y como invitadas va a estar Miroslava Rivera Castillo, Sandra Belis Clara y Daniela Rivero Guerrero, del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Todo esto va a ser transmitido en vivo por Facebook, así que los esperamos también mañana y déjenme ver, creo que aquí hay otro comentario, dice felicitaciones, Carmen Uriarte, Marta, querida, excelente presentación, muchos besos. Así que, pues bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra presentación, mi querida Marta, no sé si quieras decir algo más. Pues darte las gracias a ti, Glenda, qué gusto me dio que tú fueras la moderadora, así que estuvo increíble la presentadora, así que muchas gracias, estás muy bien y quiero agradecer obviamente a todos los que hicieron posible esto y también a la doctora Patricia Galeana, que bueno, siempre tan comprometida con el museo y con proporcionar a todas las mujeres todo lo que sea beneficioso para el crecimiento y desarrollo de las mujeres. Así que me dio muchísimo gusto y espero que nos veamos pronto y que esto del COVID se termine. Bueno, nunca se va a acabar, pero por lo menos que esté controlado, ¿verdad? Pues la verdad, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Antes que nada les voy a leer los reconocimientos, el reconocimiento que le vamos a otorgar por parte del Museo de la Mujer, que dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Marta Ortiz Sotres. ¿Es Sotres o Sotres?
Sotres, no. Sotres. SOTRS, sí, Sotres. Sotres, artista visual, FEMU, por la conferencia Fantasía y Surrealismo Mágico de Frida Kahlo en conmemoración de su natalicio. 9 de julio del 2021, Ciudad de México. Atentamente, la fundadora y directora del museo, que es la doctora Patricia Galeana, quien siempre les manda un muy cordial saludo, un abrazo a todos, y que ella, imagínense, ella fue a la que se le ocurrió, la que gestó la idea en su mente de tener este museo, la que lo creó, la que hizo el guión, la que supervisa todo, ahora lo dirige, y además es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Y bueno, pues con muchísimo gusto, creo que damos por terminada la sesión de hoy, los esperamos mañana, ya les platiqué lo que va a haber, y siempre estén al pendiente, siempre van a aprender cosas nuevas en el museo, siempre van a encontrar cosas interesantes, así que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias y bravo por el Museo de la Mujer, por todo lo que hace. Ay, muchas gracias, Marta, estuvo muy padre. Hasta luego.